Muy bien. Tenemos entonces que empezar por reconocer cómo ingresar a ISO-Tools. Para ingresar a ISO-Tools, pues tenemos que ir a esta dirección que estamos viendo en pantalla, siu.esginnova.com. Una vez que sean clientes de ISO-Tools, pues pueden ingresar su usuario y su clave, ¿vale? Ese usuario y clave los va a llevar a un entorno como este. Este entorno hay que considerar que es un entorno relacionado con el perfil de la persona con la que se ingresa. Yo voy a entrar con un perfil como si fuera un oficial de seguridad de la información. OSI o CISO es uno de los roles más importantes que tenemos en seguridad de la información. Cuando hablo de seguridad de la información, hablo del sistema de gestión de seguridad de la información, que incluye ciberseguridad, protección de la identidad y seguridad de la información en los entornos o en los temas que nos estuvo explicando Edgardo previamente. Entonces, pues lo que se encarga este oficial de seguridad de la información, que es el que orquesta los esfuerzos dentro de la organización, es establecer, pues, esa orquestación parte del hecho de que tengamos, por ejemplo, un modelo como el que estamos viendo en pantalla. Ese modelo es el modelo de un sistema de gestión para poder implementarlo como un proyecto, ¿vale? Ese proyecto de implementación, pues, lo tenemos embebido aquí en el sistema, ¿vale? Aquí tenemos todas las implementaciones que se definan dentro de la organización. Acá tenemos, por ejemplo, el proyecto del programa de controles, ¿vale? Y en este caso es el plan de control operacional de seguridad de la información, la cual tiene una vista general y que me dice inmediatamente por medio de un indicador qué tanto avance tenemos. El tener esa información a la mano para un oficial de seguridad de la información es vital, porque básicamente aquí lo que me está diciendo el sistema, en este caso ISO-Tools, me está diciendo que tenemos una exposición al riesgo del 77,99%, tomando en cuenta que en las estadísticas que me mostró Margot, que decía que cada 36 segundos hay un ataque, pues una exposición del 77,99% es razón para preocuparse. Bien, esto es una red flag, ¿bien? Que un oficial de seguridad de la información tiene que tomar en cuenta para poder activar esa coordinación dentro de la organización. Bien, hay diferentes formas de abordar esas brechas. Estoy completamente seguro que muchos de los que nos están escuchando ahora mismo reconocen que su organización tiene brechas muy similares a las que estamos viendo ahora mismo en pantalla. No obstante, pues no es un problema el hecho de que nos demos cuenta de que tengamos esa brecha. El problema es no actuar en consecuencia. Y precisamente ahí es donde contribuye ISO-Tools, ¿vale? ISO-Tools lo que hace es disponibilizar los medios para eh, poder activar a ese conjunto de personas que nos apoyan por medio de un conjunto de tareas, ¿vale? Esas tareas se van a asignar de forma sistemática una vez que yo tenga pues definido la declaración de aplicabilidad. La declaración de aplicabilidad va a estar embebida en ISO-Tools y finalmente, por medio de un conjunto de auditorías, puedo ver el grado de avance que puede tener un sistema de gestión, ¿vale? Ahí podemos ver pues, un gráfico que nos muestra el potencial avance de este sistema de gestión con el plan de control operacional de seguridad de la información. Bien, esto también puede tener un diagrama de Gantt para que podamos verlo en un formato que es reconocido a nivel internacional, ¿vale? En este caso, con las auditorías a la CMDB, que ya vamos a ver cómo se conforma la CMDB desde ISO-Tools, que al final nos va a llevar a el conjunto de controles que permiten proteger la información. Daba un diagnóstico bastante rápido que acabamos de hacer sobre sobre nuestro sistema de gestión de seguridad de la información, ¿ya? O la exposición al riesgo en todo caso.
Esto nos lleva, pues, precisamente a construir esa CMDB. Para construir esa CMDB, la CMDB, base de datos de configuración, en este caso es la forma en la que denominamos el inventario de activos, que el inventario de activos, el que exista ese inventario de activos, pues ya es un nivel de control, ¿vale? O es uno de los controles que tiene los 93 controles de la 27001-2022. Bien, y pues, esta CMDB lo que, no, lo que me está diciendo el plan de control operacional es que estos elementos están desactualizados. Por lo tanto, tengo que actualizarlo. Para actualizarlo, pues tengo que reconocer, primero que nada, que cuando hablamos de un activo, no estamos hablando solamente de la existencia de ese elemento dentro de una hoja en Excel, que sí, que ahí lo identificamos, pero lo tenemos que gestionar. Tenemos que gestionar la información a través de su ciclo de vida. Y para ello, pues tenemos este flujo que estamos viendo acá. Fíjense cómo acá está la identificación de activo, que es el tradicional Excel, pero no nos quedamos solamente con eso, sino que también tenemos que identificar y valorar las amenazas. Recordemos que las amenazas pueden llegar a ser infinitas, ¿vale? Amenazas hay todos los días, donde nosotros tenemos que atender esas amenazas es reconociendo cuáles son nuestras vulnerabilidades, y una vez que se establezcan esa relación amenaza-vulnerabilidad, pues luego vamos a tener lo que es la identificación de controles y la determinación de su eficacia, ¿vale? En este caso, lo que le llamamos la valoración de controles. Acá, pues, hay diferentes actores que debemos reconocer dentro de la organización, que es, por ejemplo, el propietario del activo, el propietario del riesgo y el responsable de control, como tres de los roles fundamentales en seguridad de la información. Bien. Una vez que tengamos ese proceso en mente, nos corresponde ejecutarlo. Para poder ejecutarlo, pues tenemos dentro de ISO Tools la aplicación de gestión de activos que nos permite pues identificar esos activos y empezar a hacer las relaciones con respecto a lo que son las amenazas y la definición de controles. Los controles es lo que nos reúne el día de hoy. Entonces, vamos a ver precisamente un repaso de cómo se hace esa identificación de activos. Aquí vemos el activo con toda su caracterización. Todos estos campos que estamos viendo acá en ISOTools son personalizables. Es decir, aquí yo estoy mostrando unos campos que consideramos desde la demo son suficientes para identificar un activo. Pero ustedes me pueden decir, mira, aparte de eso, yo quiero poner datos como, por ejemplo, la ubicación física. ¿Vale? Para mí es importante la ubicación física, aunque por acá tenemos la dirección física, pues ya lo llamamos ubicación, incluso le podemos cambiar el nombre, pero pueden haber otros campos que ustedes consideren determinantes para poder identificar un activo. ¿Bueno? ¿Cómo opera? Muy sencillo, porque cuando nosotros nos metemos en el detalle, pues podemos poner, por ejemplo, dirección IP se aplica, el número de serie se aplica, una imagen. Es muy importante lo de la imagen, porque hay veces que me dicen el switch Cisco MD24. Bien, vale, muchos de nosotros podemos tener una imagen de lo que es un switch, pero el Cisco MD24 probablemente tiene una característica física que es más fácil reconocerlo si, por ejemplo, estamos utilizando un método de atención de incidentes que es manos remotas, por ejemplo. Entonces, tener la imagen del activo es muy importante. Aparte está la ubicación del activo, que esta ubicación puede ser, por ejemplo, su posición en un rack o la posición técnica dentro de la organización, el nombre del activo, la descripción, observaciones, el tipo. Esto es muy importante porque más adelante, cuando identifiquemos lo que son los riesgos y en consecuencia los controles que nos van a que son las medidas para poder mitigar esos riesgos, pues va a depender mucho de esta categorización del tipo de activo. Es decir, para el tipo de activo personal interno P existen unos riesgos AP, esos que están relacionados con P, y hay controles que están relacionados con P.
¿vale? Esto nosotros lo sacamos, por ejemplo, de la metodología de gestión de riesgo de seguridad de la información Magritte, ¿vale? Y pues si contiene o no activos dependientes. Esto también es muy importante porque, por ejemplo, cuando nosotros identificamos los riesgos de un activo y la probabilidad, dentro de los riesgos estamos identificando la probabilidad de que este sea impactado, es decir, que se modifique sus condiciones iniciales, pues tengo que saber si esa modificación impacta también a sus dependencias. Las dependencias de esos activos, yo voy a poner el caso, no sé, por ejemplo, de un SAI, tiene una dependencia como suministrador de energía en estado de emergencia de prácticamente de todos los activos que se alimentan de ese SAI. Si ese SAI se vulnera, se daña, se descompone o está en mantenimiento, pues todos los activos dependientes de ese SAI no van a poder no van a poder dar respuesta en caso de emergencia. Entonces, esa es la condición que nosotros tenemos que establecer, si hay activos dependientes o no, ¿vale? Si hay activos dependientes, pues se tienen que definir. Dentro de ISOTOOL, si yo dijera que hay un activo dependiente, el sistema inmediatamente me va a decir, bien, perfecto, me has dicho que tienes un activo dependiente. Ese activo dependiente implica que tienes que hacer una relación de activos, ¿bien? Entonces, yo tengo que ir a relacionar el activo desde acá, ¿vale? Aquí hay un conjunto de relaciones que yo puedo hacer del sistema, en este caso pueden ser desde nuevos activos o amenazas, puedo relacionar con las existentes, fíjense cómo aquí me permite ubicar un diccionario de amenazas. Este diccionario de amenazas está según Magritte, lo cual se considera bastante completo. No es exhaustivo, pero es bastante completo. Y yo al seleccionar esa amenaza, pues el sistema inmediatamente me permite asociarla y decir, oye, si ya reconociste esa amenaza, por favor dime la relación que tienes con las vulnerabilidades de tu organización. ¿Sí? Vale. Ahí tenemos la asociación entre amenazas y vulnerabilidades. Bien, aquí está el diccionario de amenazas asociado a ese proceso y pues aquí yo puedo ir relacionando las vulnerabilidades. Esa relación de vulnerabilidad versus amenaza me va a permitir luego, más adelante, hacer una valoración del riesgo. ¿Vale? En este caso, por ejemplo, la manipulación de la configuración, yo puedo decir que hay una relación entre alta y crítica y puedo decir que más abajo, para que se vea más rápido, aquí está, mire, todas estas son las amenazas asociadas. Fíjense como aquí hay unas que ya tienen una vulnerabilidad. Voy a poner, por ejemplo, esta entre alta y alta, ¿vale? Para que cambie el color. Y esta también voy a ponerla entre seguro y bajo, ¿vale? Al yo aceptar acá esas condiciones, ya al darle guardar o aceptar esas condiciones, el sistema lo que va a hacer es pues recalcular todos los campos que yo estuve involucrando o asociando a a este activo. Bien, ahí vamos a ver, vamos a esperar guardar. Ahí guardó ese entorno o perdón, esa valoración. Ahí está, el activo guardándose, se guarda y vuelvo a lo que es la identificación, ¿vale? Aquí están las amenazas nuevamente, ¿vale? Voy directamente hacia donde está el punto, ¿bien? Y fíjense cómo va guardando las valoraciones que les di. Eso va directamente a una matriz o un conjunto de matrices en la cual esté asociado esa relación de probabilidad y impacto. En este caso, vamos a ir a la apreciación de riesgo del 2022. La estoy haciendo en el 2022 porque es la más actualizada. Cuando actualiza la 2023, pues va a tener esos datos inmediatamente. Bien, fíjense cómo aquí están los procesos
del negocio. De una vez, cuando nosotros hacemos un sistema de gestión, hay que asociarlo al proceso. Este es el activo que estuvimos valorando y aquí está la importancia del activo en función a la confidencialidad, la integridad, la disponibilidad. Y aquí está el nivel de riesgo de los datos que le estuve insertando desde la CMDB. Bien, y aquí podemos ver que ya están asociados los controles que corresponden al plan de control operacional de seguridad de la información, ¿sí? Ese plan de control operacional yo lo puedo ver de dos formas. Una forma de verlo es aquí dándole a aceptar, edito un activo, bien, y por acá me va a permitir ver el conjunto de controles que ya están disponibles. Bien, aquí está ese conjunto de controles que son un plan de tratamiento de riesgo hasta que se completan. Cuando estos se completan, pasan a ser un control, el cual lo vamos a poder ver acá. Bien, ese control lo vamos a poder gestionar de la siguiente forma. ¿Vale? Acá vamos a ver, vamos a buscar lo que es el control. Aquí están los controles de 27.002-2022 y me va generando ya el registro de cada uno de los controles, ¿vale? Aquí vamos viendo, por ejemplo, por la numeración, lo pueden reconocer, ya estos son los controles de 27.001-2022. Si yo entro en uno de esos controles, por ejemplo, las políticas de seguridad de la información, puedo definir un conjunto de tareas. Esas tareas las voy a mirar desde la definición de este control. Bien, aquí tenemos toda la caracterización del control, que son las 5.1, según el anexo A de la 27.001-2022, el tipo de control, que puede ser preventivo, correctivo, detectivo, la información, seguridad y propiedades, que es confidencialidad, integridad y disponibilidad. Esto lo saco de la 27.002-2022. La seguridad cibernética y propiedades, en este caso es de identificar. Recordemos que la 27.001-2022 ya se está asociando a NIST, en el cual tenemos lo que son las etapas de seguridad cibernética o ciberseguridad. ¿Bien? Identificar, prevenir, detectar y responder. Bien, tenemos lo que es las capacidades operacionales, en donde afecta la seguridad y dominios, que en este caso es gobernanza y ecosistema, y el estado del mismo, que puede estar en proceso o puede estar ejecutada. Bien, estos controles de 27.001-2022, pues finalmente lo que nos van a permitir es tener ese conjunto de acciones que una vez que ya la tenga definida, esas acciones me van a dar como consecuencia un estado, ¿vale? Y ese estado yo lo puedo ir a verificar como evidencia dentro de la documentación del sistema. En este caso, este sistema tiene un proceso documentado. Aquí tenemos el proceso documentado, o el proceso de documentación, en todo caso, el proceso de control de información documentada, para ser más preciso. Y yo puedo ver, por ejemplo, todo el conjunto de documentos acá. ¿Vale? Ese conjunto de documentos, pues algunos estarán obsoletos, vigentes, otros en elaboración. Si yo tengo alguno en elaboración, puedo pasar ese estado a una nueva instancia para irlo gestionando. Yo me voy a identificar como el oficial de seguridad de la información, le digo que es correcto, le mando el estado del documento al próximo responsable, y ese próximo responsable lo que hace es recibirlo, ¿vale? Recibirlo, y pues aquí ya vemos el estado de este plan de crisis en manos de jefe de seguridad de la información. Yo actué como oficial de seguridad de la información. Y fíjense que va registrando la fecha. Eso me va dando una noción de avance sobre los controles operacionales, y yo puedo ir poniendo en proceso a eficaz. ¿Bien?
Y al ponerlo de proceso en proceso a eficaz, pues se va actualizando mi declaración de aplicabilidad. Bien, y así sucesivamente. Yo puedo ir control por control ejecutando distintas acciones. Esas distintas acciones están como controles dentro de la organización. Por ejemplo, yo puedo hacer lo que son relacionados a controles organizacionales de continuidad de negocio, por ejemplo, una matriz vía, ¿vale? Y al hacer esa matriz vía, lo que me pide son los datos, el sistema me va generando los datos para poder caracterizar el proceso. Si yo quiero caracterizar, no sé, voy a poner el proceso de un proceso relacionado con atención de clientes, ¿bien? Entonces pongo aquí atención del cliente. Las salidas son comunicación de soporte. El cliente es externo. La entrada en este caso puede ser llamadas. Y el proveedor es el cliente externo. Bien, ahí yo estoy haciendo todo lo que es la caracterización y empiezo a hacer el análisis de impacto. Fíjense cómo el sistema me va llevando de la mano para poder ir gestionando los distintos controles. Y conforme yo vaya avanzando acá, yo acá le voy a dar el avance a ese proceso. Bien, conforme yo vaya avanzando, el sistema pues ya me va cerrando compromisos. Y esos compromisos, finalmente, yo los voy a ver en una agenda de actividades. La agenda de actividades es el dashboard inicial, y digo inicial porque podemos tener dashboard más elaborados, y si me da tiempo se los muestro. Sí, creo que me va a dar un poco de tiempo, tenemos todavía unos 5 minutitos. Eh, y este dashboard de inicio me va a permitir saber cómo está el estado de mi sistema de gestión en cuanto a compromiso. Yo puedo ver que toda la organización pues tiene todavía 904 tareas por ejecutar. He ejecutado algunas, pero una brecha del 70% entenderán que se podrá cerrar con mucho esfuerzo. Por lo tanto, ya yo sé, por ejemplo, aquí en dónde está concentrado mi mayor cantidad de acciones. En este caso está concentrado en otros y yo puedo ir gestionando esas tareas, ir bajando el nivel de compromiso y concentrándome en donde se encuentra, por ejemplo, el usuario que tiene mayor cantidad de tareas. Probablemente sea admin porque precisamente es el que tiene toda la orquestación. Entre admin y Martina tienen el 75% de las tareas. Y puedo ver, por ejemplo, en qué tipo de tareas tienen. Si son de acción, de tarea de proyecto o de fase. Piense que la mayoría que tenemos son de fase, es decir, que son procesos que tengo que ejecutar. Los procesos de seguridad de la información están establecidos en la apreciación de riesgo de seguridad de la información, el plan de tratamiento de riesgo y la gestión de cambios, ¿vale? Si vamos a ver el plan de tratamiento de riesgo, que es donde está concentrada la mayor cantidad de tareas, pues vemos su estado acá. Bien, fíjense como sí que tenemos bastantes tareas atrasadas, como estas que están acá, estas que están acá. Si yo quiero darle avance, por ejemplo, el PTR asociado al firewall, a un firewall que se menciona en este PTR, tenemos una, dos tareas cerradas y tres tareas pendientes. Voy a cerrar una tarea pendiente y lo que tenemos que hacer es simplemente ingresar en la tarea, realizar un comentario, decir ejecutado. Por supuesto, aquí puedo hacer un informe mucho más elaborado. Ahora mismo, por el tiempo, no lo voy a hacer. Y voy a seleccionar la razón o la forma en la cual voy a dejar evidencia. Vamos a poner que esa evidencia sea esta que está acá, ¿vale? Esa es la evidencia. El estado pasa de abierta a cerrada. Le damos a aceptar. Aquí va a pasar de gris a verde, ¿vale? Esa tarea ya está completada. El PTR relacionado con el firewall ya avanzó, ¿vale? Fíjense como ahora ya tenemos
3 tareas cerradas y 2 pendientes. Y si me voy al plan de tratamiento de riesgo, pues ya no tenemos 3, sino 2 tareas y un 60% de avance. ¿Que un organismo regulador me está pidiendo esta información? Pues yo la voy a exportar, la paso a PDF y se lo entrego al organismo de certificación con esta velocidad. Cualquiera que haya hecho un plan de tratamiento de riesgo y vea cómo con la agilidad con la cual estoy gestionando el plan de tratamiento de riesgo, que evidentemente es una agilidad teórica, pero igual en la práctica se puede asemejar mucho y me dice que ejecuto en cuestión de 30 segundos un plan de tratamiento de riesgo y se lo puedo entregar a cualquier ente regulador, pues felicitaciones porque estamos precisamente en la era digital. Si no lo han logrado, pues tenemos la disponibilidad de trabajar con ISO Tools para que podamos imprimir esta agilidad dentro de sus organizaciones. Bien. Para finalizar, un reporte que genera ISO Tools tiene que ver con el Business Intelligence, ¿vale? El Business Intelligence ya es el reporte que se da de cara a los tomadores de decisiones, ¿vale? Vamos a ver acá el reporte que se genera en seguridad de la información y fíjense que acá lo que vamos es a ir a un entorno completamente gráfico. La analítica de datos lo que le permite a la organización, por ejemplo, de una sola vista, ver cuál es su exposición al riesgo. Bien. Esta es su exposición al riesgo actual, 82%. Bien, y me puedo fiar de que el riesgo residual alto pues está representando el 44% de todos los riesgos y aquí están los procesos en los cuales hay esos riesgos y aquí es donde están la descripción de los riesgos y los responsables, las acciones que hemos tomado y el conjunto de controles. Así yo me puedo concentrar en aquellos en los cuales yo tengo mayor cantidad de brechas, ¿vale? Esa dinámica de que tenemos una cantidad de riesgos muy grande, pues es normal, pero evidentemente yo me tengo que concentrar en aquellos cuya combinación puede llegar a ser de mayor impacto para mi organización. Entonces yo puedo poner, por ejemplo, aquellos riesgos que sean en riesgo residual alto y más aún, si me quiero concentrar más en la eficacia, pues riesgo inherente alto y riesgo residual alto y ya sé que son 3 procesos los que lo tienen y estos son los 3 riesgos en los cuales yo tengo que concentrarme y en los 3 controles que tengo que pedir que se agilicen para poder ir mejorando de forma paulatina. Eso ya, si yo lo llego a resolver, pues estaría bajando el nivel de riesgo de 80 y tantos, 86 creo que decía al principio, a 69. Y fíjense cómo todo esto, pues lo estamos haciendo desde 82 era. Desde un panel de control que está monitoreando en tiempo real el estado de todo mi plan de control de seguridad de la información, la declaración de aplicabilidad, la apreciación de riesgo y el inventario de activos. Todo en ISOTOOL está enlazado y al alcance de un clic y con la velocidad que estamos imprimiendo en esta demo. Muchas gracias por su atención. Me gustaría saber si tienen preguntas, dudas y consultas y yo con mucho gusto, con el equipo de trabajo, el panel que me acompaña el día de hoy, vamos a responderlas.